tal? Muchas gracias a todas y a todos por habernos venido a ver en esta soleada y ventosa mañana de diciembre, por haber venido a escucharnos y por supuesto tenemos hoy el gusto de contar con dos brillantes mujeres con las que vamos a pasar un buen rato, os lo aseguro. En Castro tenemos, como en la zona oriental de Cantabria, la particularidad de convivir y tener la gran influencia de nuestros vecinos del País Vasco. Por eso hemos querido contar con mujeres, tanto representantes de la política en Cantabria como en el País Vasco. Por una parte vamos a tener en primer lugar, y es un gusto presentarla, a Verónica Ordaño, castreña y diputada en el Parlamento de Cantabria por Podemos. Tras Verónica tenemos a Rosa Martínez. Rosa Martínez es una de las portavoces de ECU a nivel estatal. Además, es la número 2 en la lista del Congreso por Vizcaya. Es, como he dicho, portavoz de ECU y estamos seguros de que va a ser una de nuestras representantes el próximo 20 de diciembre. Así que... Bueno, como en Podemos no nos escondemos, nunca mejor dicho, cuando acaben vamos a tener la ocasión... A la otra esquina. ¿Qué quieres que nos ponga a la otra esquina? Gracias. Bueno, como decía, cuando acaben vamos a tener la ocasión de hablar con ellas. Podéis preguntarles las dudas que tengáis y podemos charlar tranquilamente, pues como si fuera una tertulia en un bar o en vuestra casa. No os quedéis con la duda y esto se trata de participar. Por último, quería recordar que cuando acabe este acto tenemos la inauguración de la nueva sede, lo que le llamamos la morada, de Podemos en Castroreales. Está en la calle Pérez de Galdós y bueno, pues habrá piscolabis para el que se anime y pues ahí podremos, aparte de comer, pues charlar y conocernos un poco mejor. Sin más, os voy a dejar con ellas y muchas gracias por haberme prestado atención. Sí se puede. Hola, muchas gracias por haberos acercado hoy aquí. Hace 1 año y medio me llegó a través de las redes sociales una convocatoria para la primera asamblea de Podemos en Castro. Y me hizo tanta ilusión que decidí asistir. Decidí asistir a esa convocatoria que habían convocado Chus y Javi, 2 compañeros de aquí del Círculo, que se habían conocido siendo apoderados en las elecciones europeas. Por eso es tan importante que todos os animéis a ser apoderados, porque las sinergias que se crean trabajando por un proyecto común al final son las que nos hacen fuertes. Fue una asamblea en la que les volví locos a preguntas y me convencieron tanto las respuestas que nos dieron que fueron el principio que hizo posible que hoy esté aquí, sentada hablando con todos vosotros y con todas vosotras. A raíz de ahí comenzamos a organizarnos. Los principios siempre son duros. Es muy complicado construir algo desde la nada, desde la base, sin tener una referencia y además con el reto de que todo el mundo podía acercarse y podía participar, podía traer su experiencia y esta siempre iba a ser bien acogida. Hemos conseguido que el Círculo de Castro sea el más fuerte de toda Cantabria y el más activo. Pero bueno, los demás círculos vienen pisando fuerte detrás, vienen pisando fuerte y estamos consiguiendo una organización realmente fuerte y sorprendente en esta tierra. En este 1 año y medio hemos construido una organización en este municipio que ha organizado cineforums, ha organizado charlas, ha organizado debates. Tenemos al gran Román, que nos ha llevado incluso a ver las estrellas, nos ha aportado todo su conocimiento y nos ha explicado lo importante que es mirar hacia arriba, mirar hacia el cielo y ver el futuro. Además, hemos trabajado en propuestas a nivel estatal, a nivel autonómico y a nivel municipal y no quiero dejar pasar este momento para agradecer a Castroverde que las haya impulsado por nosotros dentro de este ayuntamiento. Podemos en Castro somos un grupo de personas que nos reunimos, nos debatimos, organizamos actividades y estamos creciendo como personas, no solo como partido.
Eso es lo importante y es una de las cosas principales de Podemos, que no solamente estamos construyendo una organización política, sino que estamos construyendo ciudadanos y ciudadanas activas. Una red que va a ser la que va a ser capaz de hacer que este próximo 20 de diciembre ganemos el futuro. En mayo, este pasado mayo, llegaron las elecciones autonómicas. No os podéis imaginar la ilusión tan grande que me hizo ver tantos vecinos y vecinas colaborando en la campaña electoral. A pesar de la vergüenza inmensa que produce tener que pegar tu cara en carteles por todo el pueblo y pasarte 15 días viéndolo, que parece algo sencillo, pero realmente es bastante complicado. Disfruté de su ilusión, disfruté de sus ganas, de esos compañeros y compañeras que decidieron dedicar horas de su tiempo libre a trabajar por un proyecto para todos y para todas. Esto es lo que nos hace especiales. Esta es la fuerza que tiene Podemos. Me emociona recordar todo lo que hemos conseguido, no solo hasta esas elecciones, sino todo lo que ha crecido este proyecto en este municipio desde esas elecciones. Toda la fuerza que nos ha llevado a tener ya una morada, un sitio que esperemos que no solamente sea de Podemos, sino que Podemos quiere poner al servicio de todos los castreños y de todas las castreñas para que puedan llegar, hacer actividades, pasar su tiempo allí, disfrutar de ese espacio que cedemos gratuitamente porque es de todos, es de todas, es un proyecto conjunto. Y en mayo llegó la sorpresa. Llegó la sorpresa porque en este municipio conseguimos el 21,24% de los votos, que fue un gran logro, Y sí, nos merecemos un aplauso por ello. Podemos fue un agente activo y Castrurdiales fue lo que nos dio impulso y hizo que José Ramón, que Alberto y que yo misma estemos ahora mismo representándoos a todos y a todas en el Parlamento. No nos olvidemos de que este hito es todavía más importante si tenemos en cuenta que la medida del voto en Cantabria fue un 9%. Gracias. El viento. Gracias a vuestro apoyo hemos conseguido que al Parlamento de Cantabria llegue la gente. Hemos conseguido entrar en las instituciones. Hemos conseguido muchas cosas, entre ellas hemos conseguido que se debata un plan, que se esté creando un plan de emergencia social, que de otra forma no hubiera sido posible. Y que desgraciadamente estamos viendo cómo el Partido Socialista, tal y como veníamos comentando, lo está usando en campaña electoral. Hace solamente 2 días veíamos que ellos anunciaban a bombo y platillo en el diario Montañés y en otros medios que varios colegios en nuestra comunidad autónoma van a abrir las puertas de los comedores para poder dar de comer a todos esos niños que desgraciadamente tienen dificultades. ¿Acaso no lo sabían antes de la campaña electoral? ¿Nos quieren hacer creer que no lo preveían? ¿No lo preveían? ¿Por qué nos lo venden ahora? Si es algo que cualquier partido que se presentase a las elecciones sabía y tenía que tener preparado desde hace tiempo. Hemos conseguido que nuestra comunidad autónoma vaya a tener el IRPF más justo y más progresivo de todo el Estado. Cantabria va a tener el IRPF más justo y más progresivo de todo el Estado español. Un IRPF que solamente va a aumentar para las rentas más altas, para ese 7% de las personas que afortunadamente tienen salarios dignos y que nos va a reportar casi 7 millones de euros más para poder dedicarlo a dependencia, a educación, a sanidad, a vivienda, que nos va a ayudar a mejorar la vida de todas las personas más golpeadas por la crisis estafa a la que nos han traído los partidos del bipartidismo. Pero no solo esto, es que hemos conseguido que Cantabria sea la primera comunidad autónoma de todo el Estado que se declara contraria al Tratado Internacional de Libre Comercio. Parece poco, pero es importante. No al TTIP, no a la venta de nuestros servicios públicos, no a indemnizar a empresas por trabajar para la gente. Ya vale de que nos engañen. No hay ningún solo partido con capacidad de llegar a gobernar el próximo 20 de diciembre que diga tan claro y tan alto que no queremos TTIP. Hemos trabajado en el Parlamento para frenar al máximo posible la LOMCE. Hemos trabajado para que se lleve un seguimiento sobre el contrato, sobre el de la venta, que ha supuesto la venta de nuestro mejor hospital a una empresa privada,
El PP nos ha robado nuestro mejor hospital, nuestro hospital de referencia, y se lo ha regalado a una empresa privada. Decimos que no, decimos que hay que revisar ese contrato, decimos que lo que es nuestro tiene que seguir siendo nuestro. Hemos trabajado por mejorar el acceso a la justicia gratuita. Hemos trabajado también por crear una comisión de investigación para depurar responsabilidades políticas sobre la estafa que ha supuesto Néstor Martín, por esos 18 millones de euros que el PP invirtió de una forma totalmente negligente. Y no solo el dinero de todos, sino también el dinero de esos trabajadores que salieron de Teca y que el gobierno les prometió que si invertían el dinero que les habían dado, sus indemnizaciones, que lo invirtiesen en una empresa que era un completo fraude. Esas personas siguen hoy día sin trabajo, siguen sin sus indemnizaciones y tienen un problema muy serio. Y el gobierno de Cantabria es responsable de la mala situación económica de todas esas familias. Hemos registrado una ley de transparencia y participación ciudadana para Cantabria. Porque cuando nosotros llegamos a las instituciones dijimos y nos comprometimos a abrir las puertas y las ventanas. Y no vamos a dejar de hacerlo. Tenemos que saber, porque tenemos el derecho como ciudadanos y como ciudadanas a saber en qué y cómo se gasta hasta el último céntimo del dinero de nuestros impuestos. Y no vamos a parar hasta conseguirlo. Y además hemos registrado también una ley para frenar la pobreza energética. Y estas dos cosas igual no suenan a mucho, pero es que ya son 2 proposiciones de ley en 6 meses, cuando la oposición durante la anterior legislatura en 4 años solo presentaron una iniciativa de proposición de ley. Estamos trabajando, prometimos que íbamos a trabajar y lo estamos demostrando. Es el compromiso que nosotros asumimos, es el compromiso de la gente de Podemos y sabemos hacerlo, lo estamos demostrando. La valentía y la ilusión son los motores del cambio, de ese cambio que necesitamos, de ese cambio que nos merecemos, de ese cambio que nos hemos ganado. Las personas que hemos conseguido entrar a las instituciones y todos los que van a entrar a las instituciones, como Rocha, que se vaya haciendo la idea, como Alejandro, que él cree que no, pero también vamos a conseguir que Alejandro, nuestro segundo al Congreso, esté representándonos a todos nosotros. Y hay una cuestión que es completamente cierta, y es que se nota que no somos profesionales de la política, pero es que no queremos serlo. Yo no quiero ser una profesional de la política. No necesitamos ser profesionales. Necesitamos gente honrada, gente preparada, gente con ilusión, gente que dedique su vida a mejorar la vida de todos. Es el compromiso que seguimos asumiendo. Entraré en las instituciones, además. Es curioso. Yo suelo recordar muchas veces el momento de nuestra promesa en el cargo, ¿no? Nosotros entramos allí el día 18 de junio, prometimos el cargo y prometimos devolver las instituciones a la gente. Y esto se quedaron todos alucinados, se oían incluso comentarios, cuchicheos, como si hubiéramos dicho algo raro. ¿Realmente las instituciones no están concebidas, no están hechas para estar al servicio de la gente? ¿Por qué les sorprende tanto? Les ha sonado a proclama revolucionaria. Pero es que ellos saben, y yo creo que todos sabemos, que realmente sí es revolucionario ese compromiso de hacer que las instituciones trabajen para quienes están hechas, para todos y para todas, que dejemos de trabajar, que se deje de trabajar ahí dentro por los intereses de unos pocos afortunados, de unos pocos que son corresponsables también de lo que nos está pasando, de esas grandes empresas que están pidiendo aún que nos recorten los derechos laborales, que nos están despidiendo sin indemnizaciones, que nos están obligando a trabajar como esclavos, que nos están hundiendo en la miseria y que están haciendo que todos y todas nosotras tengamos dificultades para llevar una vida digna. Y es curioso porque tú entras en el Parlamento y te das cuenta de que está bunkerizado, de que ahí la voz de la gente no entra, de que eso es un nido de gente que se ha alejado de todos nosotros y de todas nosotras. Pero fijaros, solamente 3 diputados aquí en Cantabria hemos conseguido cambiar la dinámica política. Hemos conseguido poner a la gente en el centro del debate político. Y eso es lo fundamental. Eso es lo fundamental, que se empiece a trabajar por todos nosotros y por todas nosotras. Y además es que hemos sido conscientes y hemos sufrido el exceso de burocratización que tienen las instituciones.
es realmente complicado conseguir hacer una cosa porque todos son trabas. Nos pasamos el día registrando papeles, corriendo con papeles de un lado a otro, que realmente lo único que hacen es que algo que podríamos solucionar en muy poco tiempo se convierta en un camino súper peligroso. Pero afortunadamente, y no quiero parar sin decirlo, tenemos un grupo de funcionarios y de funcionarias dentro del Parlamento que desde el minuto 1 se están esforzando para que nosotros podamos trabajar en igualdad de condiciones a los demás. Os pido un aplauso para todos estos funcionarios. Esa gente que el Partido Popular ha maltratado tanto, que les ha llamado vagos, que ha dicho que cobraban mucho y les han recortado sus sueldos, pero que realmente son profesionales con una capacidad de trabajo y unas ganas de trabajar para la gente impresionante. Y es que nos quedan 2 semanas. Nos quedan 2 semanas hasta el próximo día 20. 2 semanas en las que me atrevo a pediros un último esfuerzo. Un esfuerzo que consiste en algo muy sencillo, en que dediquéis vuestros ratos libres a demostrar la ilusión, a hablar con vuestros vecinos y con otras vecinas, con vuestros familiares, con vuestros compañeros de trabajo, con el camarero del bar, con cualquier persona y demostrarles que nuestras propuestas son viables, que nuestras propuestas son de justicia. Que es posible cambiar este país, que tenemos ganas de decir muchas gracias 1978, pero bienvenido 2016, bienvenida un nuevo proceso en el que entre todos y entre todas decidamos qué tiene que ser y cómo tiene que ser este país. Un proceso que luego nos explicará mejor Rosa, porque ella es la que nos lo va a defender ahí en el Congreso, pero que solamente consiste en pararnos a escucharnos a todos y a todas y construir un consenso de país. Y a todos los castreños y castreñas os voy a lanzar un reto, ¿vale? Conseguimos el mejor resultado en las autonómicas. Tenemos que superarnos en las generales. Tenemos que poner a Castro Urdiales como un ejemplo de cambio, como un ejemplo de ilusión, como un ejemplo de esperanza. Tenemos que demostrar que sin nosotros y sin nosotras no va a ser posible y que nosotros queremos hacer historia. Queremos entrar en los anales de la historia como el municipio de todo Cantabria y ojalá de todo el Estado que impulsó el cambio. Que los castreños y las castreñas ya lo hemos demostrado con un alcalde del cambio. Hemos demostrado que se puede hacer política de otra forma, que un 6 de diciembre nuestro ayuntamiento puede estar abierto y nuestras instituciones deberían estar abiertas para que cualquier persona pueda entrar y conocer el sitio en el que trabajamos día a día. Bienvenida nueva política, bienvenida políticos y políticas del cambio. Este próximo 20 de diciembre tenemos que apostar por Rosana, tenemos que apostar por Alejandro, tenemos que apostar por Kevin. Y si votáis en Vizcaya tenéis que apostar por Eduardo, por Rosa. Si votáis en Álava a Juancho, darle todo vuestro apoyo a Juancho. Si votáis en Guipúzcoa, darle todo vuestro apoyo a Nahua. Confiad en Irene, confiad en Íñigo, confiad en Carolina, confiad en Pablo. Porque son de los nuestros, porque son personas que viven como nosotros, que vienen de nuestras casas, que vienen de nuestras universidades, saben lo que es no llegar a fin de mes, que saben lo que es estar en el paro, que están preparados y formados, que no podemos seguir permitiendo que se nos vaya esa gente preparada, que tenemos que cambiar el país para que el drama que suponen los exiliados se acabe, para que todos y cada uno de ellos puedan volver y todos nosotros podamos disfrutar de ellos, para que ninguna madre ni ningún padre más tenga que llorar porque su hijo no está aquí con nosotros, porque nosotros hemos invertido en esa educación y tenemos derecho a disfrutar de todo el trabajo y de todo lo que han aprendido. Bienvenidos exiliados, os esperamos dentro de un poquito. Y no olvidéis, este 20 de diciembre nos jugamos un país. Nos estamos jugando los próximos 10 años. Nos estamos jugando devolver la dignidad a este país, devolver los derechos sociales y garantizarlos a través de un blindaje constitucional. Tenemos que garantizar que toda la gente va a tener una vida digna. Y solo Podemos es el garante de ese cambio. Vamos a conseguirlo. Vamos a ganar el futuro.
vamos a hacer historia, porque con vosotros y con vosotras vamos a devolver este país a la gente. Muchas gracias. ¡Sí se puede! 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 Y ahora os dejo con la protagonista de hoy, con alguien que nos va a representar como nadie, con alguien que tiene un bagaje profesional y político y personal increíble. Es la segunda vez que tengo la suerte de compartir espacio con ella. Muchas gracias por venir, por acceder a participar con nosotros. Vas a ser nuestra diputada y lo vas a hacer estupendamente. Un gran aplauso para Rosa. Gracias, Verónica, gracias a todas las personas que os habéis acercado un día como hoy. No estoy de acuerdo en que yo sea la protagonista. Creo que parte de la nueva política es que todas y cada una de las personas que vivimos en esta sociedad tenemos que ser protagonistas de la política. Unas aquí con el micrófono, otras en la calle, pero siempre todas y cada una siguiendo todas las acciones que hacemos. Y empiezo con una pregunta. ¿Quién se acuerda lo que estaba haciendo un día como hoy hace 37 años? Hace 37 años muchas de las personas que estabais aquí estabais votando la Constitución y muchas de las personas que estábamos aquí acompañamos, porque aún no podíamos votar, muchas de otras personas de las que estáis aquí ni siquiera habíais nacido. Hoy, como decía Verónica, damos gracias 1978, hola 2016, porque hay que reconocer el trabajo de todas las personas que durante esos años, los años 70, los años 80, lucharon por construir una nueva sociedad, un nuevo marco político, jurídico, que diferenciara, que pusiera un punto y final y empezásemos a construir una nueva sociedad después de 40 años de dictadura. Pero hoy estamos en el siglo XXI y aquel pacto de convivencia, aquel pacto social, aquel marco jurídico y político del que nos dotamos ya no funciona. Hay algo que se empieza a perder, hay algo que no funciona, hay algo que está creando tensiones. Por eso Podemos Eco presentamos para esta legislatura un acuerdo de 5 puntos con el que pretendemos refundar el pacto social con el que estamos... Vale. ¿Ahora? Vale. O sea, además del pacto social lo que no funcionaba es el micrófono, eso es. Como decía, Podemos y Equo proponemos 5 puntos sobre los que construir un nuevo marco de convivencia, un nuevo marco político, en el que construir una sociedad en el que todas las personas tengan su sitio, que no deje nadie atrás y que todo el mundo se sienta a gusto y quiera seguir contribuyendo y creando riqueza económica, riqueza social, riqueza ecológica, creando comunidad. La primera tensión que está generando la Constitución, que hoy votamos hace 37 años, es la cuestión territorial. Es evidente que hay tensiones entre las instituciones, entre las políticas, y necesitamos un nuevo marco que reconozca la plurinacionalidad del Estado y el derecho a decidir. Porque el derecho a decidir es algo básico que no nos pueden negar a las personas, ni en las relaciones políticas, ni en el modelo económico, ni en el tipo de energía. Queremos poder decidir y lo que vamos a hacer Equo y Podemos es establecer los cauces legales necesarios para que ese derecho a decidir se vea reconocido. Pero además hay que impulsar un cambio en el modelo de financiación, porque eso también está generando tensiones. Los gobiernos usan la financiación en las comunidades autónomas como llave. Según del color que sea cada gobierno, así financia. Y eso no puede ser. Las comunidades autónomas tienen que tener autonomía para llevar a cabo las políticas que necesiten y que sean justas socialmente. Un nuevo marco de financiación que sea justo y solidario en el reconocimiento de un Estado plurinacional. Esto solucionaría muchas de las tensiones que estamos hoy en día viviendo en España. Pero además del marco territorial, lo que necesitamos es una democracia real. Está claro que votamos cada 4 años, pero eso no es suficiente. Es parte de la democracia, pero no es democracia. Necesitamos un sistema mucho más participativo, en el que la voz de la ciudadanía, y se vuelve a estropear el micro, en el que la voz de la ciudadanía se oiga y podamos participar. Establecer los mecanismos necesarios. Vamos a parar un segundito. Mientras...
que construir una democracia real, que votar cada 4 años no es suficiente. Necesitamos participar y que la voz de la ciudadanía se oiga en el día a día de las instituciones. Políticas, cuando haya que tomar una decisión política de calado, que se abran cauces participativos para saber qué piensan las personas afectadas. Por ejemplo, no es de recibo que se haya hecho una ley de la educación que cambia completamente el sistema educativo sin contar con la comunidad educativa, sin contar con la sociedad civil. Necesitamos, por ejemplo, que la manera de presentar una iniciativa legislativa popular sea mucho más fácil y que se escuche, que sea vinculante. Pero necesitamos sobre todo también un nuevo sistema electoral. A día de hoy, el voto de una persona de Soria no vale el mismo que el de Cantabria, no vale el mismo que el de Madrid. Es un sistema electoral que ya no representa la pluralidad política de la sociedad española y necesitamos buscar una manera en la que efectivamente nuestras instituciones, concretamente el Congreso de los Diputados y el Senado, sean un reflejo de lo que la gente en la calle piensa políticamente. Hay que acabar con los privilegios de las cámaras. Privilegios que incluyen planes de pensiones, sobresueldos, dietas. Son un trabajador más al servicio de la ciudadanía y del Estado y como tal tiene que tener ese estatuto. Y hay una medida dentro de la democracia real que ha sido la más votada dentro del programa de Podemos y es la obligación del presidente del gobierno si a mitad de la legislatura no se ha cumplido el programa electoral. A día de hoy la ciudadanía no tiene ningún mecanismo para revocar los cargos electos si no cumplen su programa electoral. El programa electoral es un contrato con los votantes y como tal el revocatorio, poder revocar a tu cargo público y exigir rendición de cuentas del trabajo que están haciendo en las instituciones, tiene que ser uno de los mecanismos para asegurarnos que quienes están ahí están trabajando por el bien común y por las personas y no por intereses económicos. Necesitamos ante todo una justicia independiente. A día de hoy, el bipartidismo controla tanto el Tribunal Constitucional como el Consejo General del Poder Judicial, incluso el fiscal del Estado. Esta politización de la justicia lo que nos ha hecho un Estado incapaz de luchar contra la corrupción. Porque eso es lo que al final nos jugamos. Y eso es lo que también ponemos sobre la mesa. Un pacto contra la corrupción. Porque la corrupción no es solo que se hayan llevado el dinero de todos, es que ha hecho tomar decisiones lamentables para el presente y para el futuro de las personas. Las puertas giratorias, la de los lobbies, la manera en que millones y millones de euros son puestos a disposición de los políticos para hacer legislación a favor de unos pocos. Tenemos el oligopolio eléctrico, el precio, la factura de la luz que hoy pagáis es fruto de esa política de amiguetes que no está regulada por los lobbies. Pero también transparencia en la adjudicación de contratos, en los planes urbanísticos. Y de eso aquí en Castro sabéis mucho. Hay técnicos, alcaldes, empresarios imputados por un descalabro urbanístico que lo que han hecho es acabar con los recursos y con el potencial que el municipio de Castro tenía para los 30-40 años. Han hormigonado y asfaltado Castro sin pensar en el futuro. El blindaje de los derechos sociales que comentaba Verónica. Creo que este para mí es el punto más importante de la Constitución, porque a día de hoy la Constitución reconoce muchos de los derechos que estamos en la calle exigiendo. Sanidad, vivienda, educación, empleo, pero no hay ningún mecanismo jurídico ni político que nos permita hacerlo realidad. Proponemos desde ECUO y de Podemos el blindaje constitucional, es decir, que cualquier política que sea contraria a estos derechos, como por ejemplo la contención del déficit, sea declarada anticonstitucional y no pueda llevarse a cabo. El blindaje de los derechos sociales tiene que añadirse además con los derechos culturales, derechos digitales y derechos ambientales, porque estamos en el siglo XXI y los derechos políticos y sociales se nos quedan cortos. Necesitamos añadir nuevos derechos y garantizarlos jurídica y legalmente. Además, un derecho principal y que tiene que estar que está en la Constitución, pero que no se está respetando, es el derecho al trabajo. Sin el trabajo, a día de hoy, en Cantabria, más del 22% de desempleo. ¿Sigo? Tenemos que buscar la manera de que ese derecho se haga efectivo. Y no queremos cualquier derecho. ¿Se oye? Es que no sé si se oye, no sé. No queremos cualquier trabajo. A mí me gustaría que todas las personas que tenemos que trabajar 8 o 10 horas, porque ya ni siquiera son 8 horas de trabajo,
lo hagamos sabiendo que nuestro trabajo y nuestro esfuerzo contribuye a mejorar nuestra sociedad, que aportamos valor social, que aportamos valor ecológico y que no todo nuestro esfuerzo y nuestro tiempo va destinado a enriquecer a una o a dos personas. Tenemos que cambiar el concepto de trabajo. Trabajo sí, empleo sí, pero no a cualquier precio. No a costa de nuestros derechos, no a costa de nuestro medio ambiente y no a costa de hipotecar nuestro presente y nuestro futuro. Tenemos que tener claro una cosa. ECO y Podemos proponen un rescate ciudadano, un plan de emergencia social para dar respuesta a la situación que miles de familias, miles de personas están viviendo en toda España. Pero por mucho dinero que pongamos en políticas sociales, por mucho que blindemos nuestros derechos, si no atacamos a la causa última de la desigualdad social, lo único que estaremos haciendo es despilfarrar nuestros recursos. Estaremos poniendo dinero para paliar las consecuencias de un modelo económico y productivo que solo genera desigualdad y que solo crea riqueza para unos pocos. Nuestro modelo económico es explotador de recursos y de personas. Solo se rige por el beneficio económico. Si no somos capaces de cambiar esa lógica y realmente desde las instituciones hacer una política activa de empleo y económica, orientando la economía a sectores de futuro, sectores responsables con los derechos y sectores responsables con nuestro entorno. Eso es lo que no han estado haciendo las instituciones en los últimos años. Han reformado la legislación laboral, han bajado los costes laborales, todo pensando que iba a venir, que eso no crea empleo. El empleo no se crea con la reforma laboral, el empleo se crea apostando por sectores de futuro, invirtiendo dinero público y cambiando la fiscalidad para que se promueva lo que nosotros queremos. Este modelo productivo es obsoleto porque está basado en sectores que no tienen ningún valor añadido, sobre todo el ladrillo, el hormigón. Hemos hormigonado la costa, como decía, hemos creado estructuras que han costado una millonada y que no se utilizan, pero que han hecho ricos a muchas personas en este país. Tenemos un sector productivo completamente desindustrializado. En los años 80, 90 han desaparecido empresas. Desde la crisis han desaparecido medianas y pequeñas empresas en toda España. Y no se están reponiendo, no hay nuevas alternativas porque no sabemos dónde invertir, no sabemos qué crear, no sabemos dónde generar empleo. Pero además nuestro sistema económico es dependiente energéticamente. Estamos gastando miles y miles de millones al año en comprar gas y petróleo cuando podríamos ser autosuficientes usando el sol y el viento. Petróleo y gas, por cierto, que sirven para alimentar guerras en todo el mundo, que generan personas refugiadas que luego llegan a Europa y les dejamos morir en nuestras fronteras. Petróleo y gas que sirve para enriquecer a unos pocos, porque por cada millón de euros invertido, por ejemplo, en fracking, el número de empleos que se generan es infinitamente inferior al que se generaría si apostásemos por el sol y por el viento. Ese tipo de energías interesan porque el beneficio es mucho mayor para las multinacionales que para las personas y para el medio ambiente. Tenemos que cambiar nuestro sistema energético hacia las renovables, sol y viento. Pero además tenemos que hacerlo de manera que sea la ciudadanía la que controle su producción. Yo no quiero que sea Iberdrola, ni Endesa, ni Gas Natural las que controlen los paneles solares y los molinos de viento. Tenemos que ser nosotros, la ciudadanía. Y tenemos que hacerlo con cooperativas energéticas. Tenemos que hacerlo desde los ayuntamientos y pidiendo control y exigir que la energía es un derecho y que no es posible que en este país haya gente que no pueda pagar su recibo de la luz o su recibo de la calefacción. La energía es un derecho y como tal tiene que estar en manos de la ciudadanía. Si además de apostar por las renovables, apostamos por unos edificios más eficientes, es decir, que nos gastemos menos en calefacción, que la industria se gaste también menos en energía, si invertimos en eficiencia y en renovables, podemos crear hasta 300.000 puestos de trabajo en España. 300.000 puestos de trabajo. Y no solo eso, sino que además reduciríamos las emisiones de dióxido de carbono.
emisiones de dióxido de carbono, una palabra que en las últimas 2 semanas sale mucho en la prensa, porque en París están hablando de cambio climático, se están reuniendo los líderes mundiales para decidir si seguimos aumentando la temperatura global con los riesgos que eso supone para nuestra vida o si cambiamos de política. Pues bien, en París se habla de clima, pero también se está hablando de empleo, se está hablando de derechos, se está hablando de calidad de vida, se está hablando de evitar que 40 millones de personas al año tengan que moverse en el mundo a causa del cambio climático. Lo que se está decidiendo en París, lo que están decidiendo los líderes mundiales, es si queremos una economía al servicio de las multinacionales o si queremos una economía al servicio de las personas. Transición energética y apostar por sectores de futuro. Castro tiene un inmenso potencial, por ejemplo, para agroecología. Tiene un potencial de bosques, de mar. ¿Por qué no se está usando esos recursos? ¿Por qué no se está posando ahí? Gestión de residuos naturales, gestión de residuos, industrias culturales, I+D. Hay muchos sectores que necesitan empleo, que no consumen energía y que aseguran nuestro presente y nuestro futuro. Pero hay un sector que ha sido muy castigado por la crisis y que nadie quiere invertir en él o que no se está contemplando como un yacimiento de empleo. Hablo de la economía de los cuidados, porque los recortes en educación y en sanidad, en dependencia, han afectado nuestros derechos, pero han destruido y precarizado miles de empleos en España. Volvemos a lo mismo, invertir en este empleo, en educación, en sanidad, no deja beneficio para las multinacionales, pero deja mucho beneficio para las personas y nadie lo está haciendo. Y además, todos los empleos perdidos y destruidos en sanidad y en educación y en dependencia, a quien mayoritariamente han afectado son a las mujeres. Primero, porque son sectores donde mayoritariamente trabajan mujeres. Y en segundo lugar, porque este recorte de derechos sociales ha obligado a muchas mujeres a quedarse en casa y no poder trabajar para atender a sus hijos, a sus familiares dependientes. Tenemos que luchar porque esta sociedad sea corresponsable de los cuidados. Basta ya que seamos las mujeres las que en el 90% de los casos nos ocupemos de los cuidados. Es un trabajo imprescindible para la sociedad y como tal tiene que estar incluida en la política económica. Que ninguna mujer se quede en casa por tener que cuidar a sus hijos y no sea partícipe de esta nueva economía que queremos hacer, de este nuevo modelo productivo que va a generar empleo y que va a generar riqueza. Y esto es lo que proponemos desde ECUO y Podemos. Proponemos una política que tiene claro que cada decisión que se tome en el Congreso de los Diputados tiene un impacto en las personas, tiene un impacto en el medio ambiente. Somos conscientes, y no se nos va a olvidar, que los porcentajes de pobreza, de desempleo, tienen cara, tienen rostro, tienen nombre, tienen una historia detrás. No se nos va a olvidar legislar, hacer política para el bien común. Vamos a hacer política con mayúsculas. No se nos va a olvidar de dónde venimos y para qué hemos nacido. La política con mayúsculas el 20 de diciembre va a entrar en el Congreso de los Diputados. Y Cantabria y Vizcaya tienen que ser parte de esta política con mayúsculas. ¡Sí se puede! 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 Bueno, muchas gracias a las dos. Como he dicho antes, aquí nos escondemos detrás de un plasma, así que cualquiera que quiera preguntar a nuestras dos compañeras, pues tiene la ocasión. Preguntar o pedir que expliquen una cosa en concreto. Vamos a utilizar el inalámbrico para que no tengáis que venir hasta aquí, que igual es un poco más corte. Seguro que tenéis alguna duda, así que a ver quién se anima primero. Esas manos. La gente la da vuelta. Un saludo a todo el mundo. Qué bien os habéis explicado, Rosa y Verónica. Qué claro lo habéis dejado.
Referente a la violencia de género, ¿qué tenemos previsto? ¿Qué tenemos previsto? Vale. La violencia machista. Creo que debería ser una de las prioridades de sea cual sea el gobierno el 20 de diciembre. Desde Podemos lo que proponemos es, en primer lugar, darle recursos a la ley que ya existe. Es imprescindible y urgente aumentar los presupuestos que existen contra la violencia machista. Hay una alternativa importante, que es la de dar una opción habitacional. Muchas de las mujeres que no denuncian, muchas de las mujeres que no dejan a su pareja, porque recordemos que la violencia machista, una parte de la violencia de género tiene lugar dentro de la pareja, pero hay muchas otras que no, es la cuestión de la capacidad económica, la independencia económica. Una política de empleo, en primer lugar, que asegure que todas las mujeres tienen acceso a un trabajo digno y bien remunerado que les permita tener esa independencia económica, y como medida urgente, un lugar de poder ir una vez que se denuncie. Cumplimiento de las órdenes de alejamiento y recursos, y sobre todo mucha educación, tolerancia cero, y desde las instituciones mostrar condenas firmes y rotundas cada vez que hay un asesinato. Solo quiero deciros que me he puesto la carne de gallina por escucharos. Que tengo mucha confianza en vosotros, bueno, en Podemos, y que bueno, que es lo que necesitamos. Algo que pone de relieve el TTIP, la dependencia energética, el oligopolio. Tenemos, en este caso, 2 de las 5 grandes del oligopolio, como son Iberdrola y Riesgo, han suscrito acuerdos con una empresa americana, Cheniere, para importar a partir de 2018 gas de origen fracking que nos va a entrar por un tuberías a nuestras viviendas sin enterarnos. Es fundamental que el nuevo gobierno no esté determinado por acuerdos como el TTIP que nos hagan doblar la rodilla frente a los acuerdos nacionales del oligopolio energético que padecemos. No solamente eso. El TTIP contempla un mecanismo que se llama ISDS, que consiste en que si una empresa, y tenemos el caso de Canadá, ¿vale? O sea, que no es algo que nosotros nos inventemos, es algo que ya existe, ¿vale? Se quedó. Si una empresa quiere hacer fracking en nuestra tierra, nosotros no vamos a poder prohibírselo. ¿Y por qué no vamos a poder prohibírselo? Porque este mecanismo, el ISDS, contempla que tengamos que indemnizar a esa empresa que quiere hacer fracking en nuestra comunidad autónoma por las posibles pérdidas, no por lo que pierdan, sino porque como no les dejamos fracking, ellos dicen, pues pierdo dinero. Entonces nosotros, de nuestro dinero, de nuestros impuestos, vamos a tener que pagar a esos señores, a esa gente que nos está destrozando el medio ambiente, para impedir que lo hagan. ¿Cómo lo vamos a hacer si tenemos aquí en Cantabria una deuda que ya supera el 20% del Producto Interior de esta comunidad, por ejemplo, y a nivel del Estado ni te quiero contar? ¿Cómo vamos a poder dar recursos para empresas para que no nos destrocen el medio ambiente, que es uno de los grandes recursos de esta comunidad autónoma? Tenemos que parar el TTIP porque no podemos dedicar el dinero que merecen nuestros ciudadanos y ciudadanas, ese dinero que va destinado a políticas públicas, en indemnizar a empresas por posibles pérdidas, por destrozar lo que es de todos y de todas. Solo decir que si el TTIP se aprueba, ninguna de las medidas, ninguna de las cuestiones que estamos poniendo sobre la mesa puede tener lugar. Luchar contra el TTIP significa tener una política coherente en España y en Europa. Partidos que en Europa están votando a favor del TTIP
no tienen ninguna vergüenza luego en defender aquí los derechos sociales. Quiero decir que muchos derechos sociales que está defendiendo el Partido Socialista, si luego en Europa vota a favor del TTIP, ahí no vamos a poder hacer nada. Que sean consecuentes y que se opongan también en Europa al TTIP. Hola, buenas tardes. Mi pregunta es, ¿cómo podemos colaborar las personas de a pie que no tenemos posibilidad para que Pablo Iglesias sea presidente, para que Rosa sea diputada, para que el TTIP no vaya adelante? ¿Cómo podemos colaborar nosotros que somos ciudadanos de a pie y ciudadanas de a pie? Dedicando sobre todo estos 15 días que nos quedan por delante a convencer, a contar lo que hemos explicado y que todos ya sabéis porque son cuestiones de sentido común. No estamos contando nada que vosotros ya no quierais, simplemente tenéis que dedicaros a hablar, a transmitir ilusión y a decir que es posible. Es fundamental que no solo hasta el día 20, sino que después sigamos trabajando juntos, sigamos organizados, creemos redes que nos permitan ser fuertes, porque es les asusta, que saben que detrás mío, detrás de Alberto, detrás de José Ramón, detrás de Rosa, detrás de Rosana, estáis todos y cada uno de vosotros. Y ese miedo es lo que nos hace fuertes y lo que va a conseguir que este país cambie. Seguid dándole duro, seguid colaborando, seguid convenciendo, seguid ilusionando, porque vamos a ganar el futuro. Nos dicen que ya no nos da más el generador. Seguimos hablando ahora desde ahí abajo y os animamos a que os acerquéis a nuestra sede, compartamos una charla, un picoteo y podamos seguir hablando todos y todas. Muchísimas gracias por haber venido. ¡Nos vemos! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede!